Otra institución propia del derecho sucesorio es el de la capacidad para suceder. Sí, creo, en el objeto de este video podcast veremos específicamente y con alguna profundidad relativa lo atinente a la capacidad para suceder. Asimismo, intentaré diferenciar dicho término de la vocación sucesoria. ¿Sí? A ver, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es la capacidad para suceder? Esta puede ser definida como aquella aptitud genérica, aquella posibilidad, ¿sí?, que una persona, que un ser, que un sujeto pasivo pueda ser beneficiaria de una transmisión por causa de muerte. ¿Sí? O dicho de otra manera, es la aptitud, es la posibilidad para que un sujeto pasivo pueda hacerlo de la transmisión de una herencia. ¿Sí? En cambio, se trata de una aptitud genérica, ¿sí? Se trata de una aptitud, de la mera aptitud de tener posibilidad de ser sujeto pasivo de una herencia. ¿Sí? Es básicamente una capacidad de derecho. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué diferencia existe con la vocación sucesoria? Al respecto, tenemos que decir que la vocación sucesoria, en cambio, es un llamamiento que se le hace a una persona determinada para ser sujeto pasivo, ¿sí?, de una herencia determinada, cuyas fuentes pueden ser tanto la ley o el testamento. En tal sentido, así como cualquier persona, por el hecho de serlo, tiene capacidad para recibir cualquier sucesión, no todas tienen vocación sucesoria, porque para ello debe existir un llamamiento determinado. ¿Sí? Asimismo, también hay que tener en cuenta que existe la figura de la exclusión de vocación sucesoria, ¿sí?, que se da en aquellos casos fácticos, en aquellos casos puntuales, en donde la vocación, ¿sí?, le es negada a aquellas personas que, pese a tener aptitud para suceder, no lo pueden hacer en relación a una herencia determinada. ¿Sí? Digamos entonces que por aplicación de este principio, si bien toda persona tiene capacidad para suceder, no toda persona tiene vocación sucesoria. ¿Sí? Para tener vocación sucesoria, entonces, es decir, para ser llamado a heredar, ¿sí?, en una herencia determinada, debe existir un llamamiento que puede ser dado por la ley o por el testamento. ¿Sí? En cambio, para tener aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión de herencia, es decir, para tener una mera capacidad para suceder, tan solo basta ser alguien de los taxativamente enunciados por el artículo 2279 del Código Civil y Comercial, que voy a pasar a leer textualmente. Artículo 2279. Personas que pueden suceder. ¿Sí? Digamos, personas que tienen aptitud para ser titular de una transmisión de herencia, de una transmisión mortis causa. Dice el artículo: pueden suceder al causante: A. Las personas humanas existentes al momento de su muerte. B. Las concebidas en ese momento que nazcan con vida. C. Las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561. D. Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. ¿Sí? Como primer regla puedo deducir, ¿sí?, que básicamente toda persona, tanto humana como jurídica, tiene aptitud, ¿sí?, para ser beneficiaria de una herencia, ¿sí?, para ser sujeto pasivo de una herencia. ¿Sí? Excepcionalmente, se le puede conceder esta aptitud de suceder a una persona jurídica determinada que no existe al momento de la muerte del causante. ¿Sí? Me faltó agregar que, por regla, además de que cualquier persona humana o jurídica puede suceder en una herencia determinada, la podrán suceder siempre y cuando existan, ¿sí?, en el momento de la muerte del causante. Ahora bien, existe una excepción, ¿sí? Esa excepción viene a ser dada por el inciso D de este mismo artículo.
¿sí? Es la excepción, es el caso de las fundaciones, ¿sí? Que no existen al momento de la muerte del causante, sino que existirán con posterioridad, en virtud de que las mismas serán creadas por el propio o por disposición de última voluntad, en el marco del testamento del causante. ¿Sí? Eso como regla. ¿Sí? Bien, bueno, pasemos ahora a analizar cada inciso. Si hemos dicho que el inciso A determina que pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué deducimos de esto? Toda persona humana existente al momento de la muerte del causante tiene aptitud para recibir una herencia. Es decir, todas aquellas que al momento del fallecimiento del causante hubieran nacido con vida. Bien, el inciso B determina las concebidas en ese momento y que nazcan con vida. Bien, al respecto debemos decir que también son susceptibles de suceder al causante aquellas personas que al momento del fallecimiento del causante estuvieran ya concebidas y tendrán aptitud para recibir una herencia siempre y cuando nazcan con vida, ¿sí? En cuyo caso recibirá la herencia a título de heredero o legatario, según sea su llamamiento. Ahora bien, si el concebido naciese muerto, al momento del parto no recibirá la herencia y la transmisión sucesoria será realizada como si el nasciturus no hubiera siquiera existido. ¿Sí? Bien, el inciso C determina que tiene capacidad, es decir, aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión por causa de muerte, aquellas personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y no solo eso, nacidas después de la muerte del causante. ¿Sí? Acá vale ponerse un tanto puntilloso. ¿Sí? No me voy a meter a debatir con profundidad cada arista que se puede llegar a presentar, pero sí voy a decir que como regla general, siempre que existan una persona humana que hubiera nacido luego de la muerte del causante mediante una técnica de reproducción humana asistida con los requisitos propios del artículo 561, esto es, labrada sobre consentimiento libre e informado, la voluntad procreacional del causante, el niño que nazca no solo tendrá vínculo filial derivado de la filiación acontecida mediante las técnicas de reproducción humana asistida, sino que también en aquellos casos en donde la voluntad procreacional estuviera clara, es decir, expresa, será lo mínimo y necesario para determinar un eventual derecho hereditario entre las partes. ¿Sí? Vale también agregar, ¿sí?, que se pueden presentar distintas zonas de penumbras, ¿sí?, distintas zonas grises. Creo que el artículo 2279, inciso C, es claro. ¿Sí? Si existió una persona que ha nacido mediante las técnicas de reproducción humana asistida y que ha nacido después de la muerte del causante, ese niño no solo deberá ser emplazado filialmente con respecto al causante, sino que también tendrá derechos hereditarios para con el causante. ¿Sí? Pero claro, debe tenerse en cuenta que debe existir un documento que avale justamente, que instrumentalice el consentimiento de procrear. Su sola existencia, a mi modo de ver, incluso haría presumir que el causante tenía voluntad de procrear incluso luego de su propia muerte, determinándose expresamente que tal persona pueda sucederle al causante. Sí, esto lo digo porque por regla general es así. Ahora bien, existen distintas situaciones fácticas que incluso podrán presentarse problemáticas. A saber, por ejemplo, qué pasa para el caso en donde hubiera una fecundación post-mortem, en donde el material genético no fuera el del causante, sino el de un tercero ajeno o distinto al consentido en el momento de recabar la voluntad procreacional. O por ejemplo, qué pasaría en aquellos casos en donde ocurriera alguna extracción, por ejemplo, de esperma del marido o de la pareja fallecida, o de un tercero ajeno fallecido,
y concebido dentro de la mujer, mejor dicho, inseminado dentro de la mujer, mediante técnicas de fertilización caseras o incluso mediante técnicas de reproducción humana asistida, pero por fuera de los términos consentidos libremente por el causante. Bien, bueno, habrá que estarse a la jurisprudencia. Habrá que estarse atento a ver qué es lo que la jurisprudencia resuelve en casos análogos, ya que se presentan un sinfín de situaciones en zonas no reguladas o problemáticas. Sí, finalmente pueden suceder al causante. En el inciso D dice: las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte del causante, o sea, al tiempo de su muerte, y las fundaciones creadas por su testamento. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, debemos decir que se trata de personas jurídicas que ya existen al momento de la muerte del causante. Y como les había adelantado, excepcionalmente se contempla la posibilidad del caso de las fundaciones, en donde su existencia es posterior al fallecimiento, precisamente porque el testamento es la fuente de creación de dicha fundación. Si esta circunstancia nos lleva a que la vocación sucesoria técnicamente no exista al momento del fallecimiento del causante, sino que se constituya y tenga existencia luego de producirse el respectivo fallecimiento. ¿Sí? Esta excepción solo comprende a las fundaciones. ¿Sí? Es el legislador quien decidió protegerlas por tener por finalidad el bien común, supuestamente, sin propósito de lucro. Es de ahí que la finalidad de las fundaciones habilita que la ley justifique la creación post-mortem de la misma, permitiendo ser sujeto pasivo de dicha transmisión, a pesar de que la muerte del transmitente haya sido con anterioridad a su existencia. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que sirva. No está de más decir que aquellos sujetos que no hayan sido taxativamente enunciados por el artículo 2279 de nuestro Código Civil y Comercial, no tienen, al menos en nuestro estado actual, capacidad para suceder. ¿Sí? En ese sentido ingresan, por ejemplo, las personas no humanas, como los animales, y otros nuevos fenómenos jurídicos que actualmente en gran medida superan a los viejos moldes que sobreviven en gran medida al derecho sucesorio provenientes del derecho romano y germánico, los cuales sospecho que serán objeto en algún momento de discusión para el derecho sucesorio. ¿Sí? Seguiremos hablando de estos temas y muchos más. Si te gustó este video, te pido que lo dejes en comentarios, te suscribas, dale like. Y quería decir también que estoy resolviendo consultas profesionales. Sí, aclaro que solo para consultas profesionales estoy disponible. ¿Sí? Mi contacto está en la descripción estará en la descripción de este video. ¿Sí? Así que te pido que si tienes alguna consulta de tipo profesional me contactes. ¿Sí? Desde ya, sin más nada que agregar, sin más nada que decir, me despido. Saludos.